48. Gloria a Dios. Bendiciones, amados del Señor, que el Señor los continúe bendiciendo una vez más desde Casa de Dios, Puertas del Cielo, en la garita de la abuela, su pastor, para bendecirles con una palabra esta mañana. Quisiera que me acompañara a hacer una oración para que el Señor nos bendiga a través de su palabra, a través de su espíritu, que esta palabra pueda traspasar muros y barreras y fronteras en el nombre de Jesús. Padre, te doy toda la gloria a ti, Señor, te doy toda la honra. En el nombre de Jesús te doy gracias, papito lindo, por este día hermoso, Señor. Gracias porque en medio, Señor, de lo que estamos viviendo, papá, tú nos guardas. Señor, tú, Señor, permaneces fiel, Señor, con tu pueblo, con tu amada, con tu iglesia, con tus hijos. Y te doy toda la gloria a ti, Señor, y te doy toda la alabanza a ti, Señor. Y te pido, Señor, que bendiga a los hermanos, que bendiga a las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Que bendiga a tu pueblo, papito lindo. Abre puertas, Señor. Abre puertas espirituales para que tu presencia, Señor, se derrame, Señor, a través, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Abre puertas también en lo natural, Señor, en lo material, papito lindo. Abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo. Que lo que el hombre diga, que lo que el hombre dice que es imposible, para ti es posible, Señor. Creemos en esa palabra, Señor, que todo, Señor, es posible, Padre, para tus hijos, para tu iglesia. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria a ti, Señor, esta tarde, papito lindo, esta mañana tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, amados del Señor. Bendiga sus casas, bendiga sus hijos, bendiga sus esposas, sus esposos, su familia. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Quiero compartir una palabra que está en Génesis 24. Génesis 24, usted puede leer, hermanos, desde el capítulo 1. Hermanos, es la palabra del Señor, es una historia, es la historia del Padre, es la historia del Hijo, es la historia, hermanos, de los siervos, es la historia, hermanos, de aquella mujer que se llama Rebeca, aquella al cual habían puesto por señal que iba a ser esposa. Usted puede leer desde Génesis 24 en adelante, hermanos, y va a empezar a descubrir las grandezas que hay ahí encriptadas en la palabra del Señor. Quiero detenerme en algunos versículos. Génesis 24 habla cómo Abraham, que es figura del Padre, y le encomienda una misión. Dice su palabra al siervo, al más viejo, al siervo que estuvo con él desde siempre, Eleazar. Él lo hace jurar, hacer un juramento de irle a buscar esposa para su hijo Isaac. Usted lo puede leer ahí en su palabra. Y este hombre, Eleazar, que es figura del Espíritu Santo, este hombre dice que de entre los camellos de Abraham escogió 10. 10 es un número que habla de la plenitud de Dios. Escogió 10 siervos. Los siervos son figura de ministros. Yo puedo entender a través de la palabra del Señor y a través de estos pasajes que el Padre, hermanos, tiene siervos, tiene camellos igual ministros, hermanos, muchos, pero que este siervo Eleazar, de entre los camellos de Abraham, del Padre, solamente escogió 10 con una asignación especial. Usted le puede ver en la palabra del Señor, hermano. Este siervo puso una señal, y cuando llegó a un lugar hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo. Ese pozo, hermano, igual una fuente de bendición, una fuente de palabra. Allí él había puesto una señal, que la mujer que llegara y que le ofreciera de beber, no solamente le diera de beber a él, sino también a los camellos. Quiere decir que la señal que puso es que la que iba a ser esposa de Isaac, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, tenía que tener algunas cualidades específicas. Una, que ella iba como costumbre, porque las mujeres iban como costumbre al pozo.
Y eso ya requiere un esfuerzo, porque, ¿verdad? Ahí no había como la tecnología hoy, que es apretar un botón y que el agua ya sale, sino que había que realizar un esfuerzo. ¿Cuál era el esfuerzo? Tirar la vasija en el pozo y empezar, hermanos, a sacar esa agua. Ya ahí habla de que aquella mujer está marcando la diferencia, porque se está esforzando. La señal era de que no solamente le diera de beber al siervo, que Eleazar, que es figura del Espíritu Santo, quiere decir que aquella mujer que se va a casar, hermanos, tiene que tener palabra, tiene que ir a la fuente, tiene que tener palabra para que cuando venga el Espíritu haya palabra en ella, haya agua, haya revelación. No solamente tenía que darle de beber al siervo, sino también junto a él a los 10 camellos. Usted podrá hacer números cuánta agua puede tomar un camello. Imagínense el esfuerzo que tenía que hacer esta mujer. Y eso, el espíritu, Eleazar, lo estaba viendo. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Le quiero hablar de algo específicamente. Génesis 24-26, siguiendo esos mismos pasajes. Dice, entonces el hombre se postró y adoró al Señor. ¿Cuál hombre? Eleazar. ¿Por qué? El 27 dice, y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Ahora mire la actitud de esta joven, Rebeca, Génesis 24-28. La joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Quiere decir, hermanos, ahí Eleazar se revela ante la joven, y entonces se revela, cuando digo se revela, ¿verdad? Le muestra el plan, el diseño por el cual había sido enviado. Lo enviaron para que consiguiera a una esposa para Isaac. Aleluya, cuánto le dan gloria al Señor. La Biblia, cuando habla de una mujer, está hablando también de una iglesia, y eso quiero platicar un poco esta tarde con ustedes. Entonces, cuando Eleazar, que figura el Espíritu, le confiesa, le dice la asignación la cual él traía, hermanos, ella, su reacción, su primera reacción es correr y contar las cosas a los de la casa. Quiere decir, hermanos, que la que se va a casar, la Rebeca que se va a casar, hermanos, tiene casa. Casa, usted sabe que en una casa hay papá, hay mamá. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Ella corrió a la casa y empezó a contar a los de la casa. Por eso es importante, usted que me está oyendo, hermanos, que reconozca paternidad, que reconozca de que Dios ha diseñado una casa específica para usted, que usted no es huérfana y que usted no vive en la calle, que usted debe tener una casa. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Una casa donde pueda congregarse también. Mire lo que dice 24:61, hasta el 65 le quiero leer, para después, hermanos, irnos deteniendo en algunas cosas. Dice, Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a ver Lahaio. Dice, pues habitaba en la tierra del Negev. El 24:63. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó sus ojos y vio que venían unos camellos. Punto. Mire, esto es importante. Hablemos un poquito de esto. Eleazar llega a la casa de Rebeca y ahí él contó la asignación que le habían encomendado de ir a conseguir esposo, pero dentro de su pueblo. El hombre revela el plan y ella acepta, la familia acepta. Ahora dice, ella se levanta, Rebeca se levantó con sus doncellas y montaron los camellos. Por eso es que tenemos que entender algo acá. Al principio de la historia usted puede leer en Génesis 24 desde el 1. Ahí
este Eleazar, de entre los camellos de Abraham, y eso me llama mucho la atención porque Abraham tenía muchos camellos, pero entre todos los que Abraham tenía, solamente escogieron a 10, porque había una función especial. ¿Cuál era? De traer en una forma vertical, de una forma, de un traslado vertical a la que iba a ser esposa. Estos camellos representan a ministros, por eso es que no todos los ministros están llevando entre sus hombros a la que se va a casar. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y eso es importante que nosotros, o que usted empiece a analizar en la palabra del Señor, porque dice, Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre, al siervo, pues tomó a Rebeca y se fue. Entonces, mire la función de los camellos en este tiempo, mire la función de los ministros en este tiempo. Los ministros en este tiempo, hermanos, tienen una responsabilidad muy grande, y es de llevar entre sus hombros a la que se va a casar, no entretener a la que se va a casar, no entretenerla con actividades, no entretenerla con muchas cosas, sino cargarlas, tener, mire, esa responsabilidad de sacerdocio de poder llevar a aquella que se va a casar. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Ahora, Isaac, dice la palabra en 24:62, había venido a una región y habitaban en la tierra del Negev. El 63, y por la tarde Isaac salió al campo a meditar y alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Esto es importante también que lo veamos, porque entonces lo primero que Isaac, el novio, vio, no fue a la novia, fue a los camellos. Y eso tiene, hermanos, una enseñanza, porque los primeros que van a ser ministrados, los primeros que van a ser juzgados, hermanos, cuando sea el arrebatamiento, cuando la iglesia sea levantada, van a ser los ministros, porque ahí lo dice, en 24:63, y por la tarde Isaac salió al campo a meditar, alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Oye eso, en el 64 dice, Rebeca alzó los ojos, y ahí me quiero detener, ahí va a ser la base de nuestra enseñanza esta tarde. Rebeca alzó los ojos. Entonces recuérdense que Rebeca fue la que escogieron, aquella muchacha, aquella joven que se estaba esforzando, que no solamente le dio agua a Eleazar, sino que también a los camellos, que ella tenía una casa donde fue corriendo y contó lo que le había sucedido, el encuentro que había tenido con el Espíritu Santo. Ella lo cuenta, ella acepta casarse, ella acepta venir al encuentro con su amado, se monta en los camellos, hermanos, y iba a Eleazar adelante. Ahora hay una función para los camellos, es de trasladar a la Rebeca, y después dice que ella alza los ojos. En Génesis 24:64, Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. Entonces, miren, hermanos, esta Rebeca ya la habían enamorado, a esta Rebeca ya la habían conquistado. Mire, yo quiero que usted vea el trabajo del Espíritu Santo en esta palabra, porque el trabajo del Espíritu Santo, por decirlo así, de esta forma, que el Señor me corrija, el Señor me perdone si me estoy expresando mal, pero hermanos, la función del Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, es de acercar a aquella iglesia, de acercar a aquella Rebeca, de enamorar a aquella Rebeca del amado, de que ella, hermanos, se ilusione, que ella se embarace del amado, que se enamore del amado, aún sin haber tenido un encuentro con él, porque eso fue lo que pasó acá. Rebeca alzó los ojos, hermanos, mire, Rebeca alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, ella se bajó del camello y preguntó, es mi señor, le respondió el siervo, y ella tomó el velo y se cubrió. ¿Cuánto le da gloria al Señor? En esto me quiero ir deteniendo un poco. Génesis 24:66, el siervo, mire, contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac
la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Hermanos, ahí fue el encuentro. La iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, hermanos, tiene que entender que tiene que venir una preparación a su vida, aquella que anhele casarse, como esta Rebeca. Porque ella también venía acompañada de doncellas. Las doncellas, hermanos, las doncellas es para acompañar a la novia, pero no son novia. Pero la que quiera casarse, la que quiera, hermanos, tener ese encuentro con el amado, tiene que empezar a trabajar en muchas áreas de su vida. Tiene que, hermanos, empezar a esforzarse en dejar cosas o actitudes que de pronto no son del agrado del Señor. Y por eso este es un tiempo, hermanos, de mucha preparación. Si usted ha estado escuchando otro tipo de noticias que no sea solo sobre la pandemia, si ha estado escuchando otro tipo de noticias, hace poco, la semana pasada, se dio una noticia donde ya firmaron un tratado de paz en el Líbano. Hermanos, y cuando nosotros miramos la palabra del Señor dice que cuando digan paz y seguridad, será la venida del Señor. Entonces es urgente, hermanos, que la iglesia se empiece, hermanos, a considerar como aquella que se va a casar. Y si ella empieza a considerarse que ella es esposa, hermanos, tiene que venir un proceso a la vida de ella. Tiene que venir, hermanos, un embellecimiento a su vida, porque, ¿verdad? Cuando las parejas se van a casar, hombres, mujeres, planean, tienen sus planes y tal día nos casamos, hermano. Es toda una preparación antes de la boda, ¿verdad? Siempre estamos ahí pensando qué es lo que nos vamos a poner, el traje, la invitación, el lugar, la comida, hermanos, cómo la van a peinar, cómo la van a embellecer, hermanos, cómo se va a perfumar, cómo se va a presentar ella para ese día tan especial y ese día tan esperado para muchos. Pues así también tiene que ser el cristiano, así también tiene que ser la iglesia, hermanos, que tenga ese mismo anhelo, esa misma ilusión de saber que muy pronto va a tener un encuentro con su amado, que muy pronto se va a casar. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, hermanos, hay que permitirle al Espíritu Santo que empiece a embellecernos, que empiece a hacer esos retoques que le hacen falta a la iglesia. Entonces acuérdense que en Génesis 24:64 Rebeca venía a montar sobre los camellos, pero que ella, dice la palabra, alzó los ojos. Y eso es importante, y eso es lo que quiero hablarle un poquito esta mañana. ¿Hacia dónde tiene usted su mirada puesta? Porque uno de los errores que se ha estado cometiendo por mucho tiempo es de enamorar a la iglesia o enamorar a la que va a ser esposa de las cosas materiales, de las cosas de la tierra. Por eso es que Miriam Rebeca, ella, hermanos, le revelaron todo el plan, y sin embargo, antes de presentarse delante del armado, ella tuvo que levantar su mirada. Y eso me habla a mí que todavía ella traía puesta su mirada hacia las cosas de la tierra. Y hermanos, y eso hay que empezar a cortarlo ya. Eso es una de las cosas que tenemos que nosotros empezar a trabajar. Le leo.
antes de que la novia sea arrebatada, tiene que ser perfeccionada en sus ojos. Oye esto. Antes de que la novia sea arrebatada, tiene que ser perfeccionada en sus ojos para que pueda cumplirse lo que dice el amado de ella. Es ahí donde el Espíritu Santo, junto a los ministros que Dios ha equipado en este último tiempo, sean los responsables de que la novia alce sus ojos para el encuentro con su amado. Esto es importante, amado. La iglesia, el cristiano, hermanos, tiene que comenzar, hermanos, a despegar sus ojos de la tierra. Tiene que, hermanos, de comenzar de dejarse embellecer y preparar por el Espíritu de Dios y por los ministros. Lo dice la palabra. Antes de que la novia sea, yo puse aquí arrebatada, pero más bien debería decir levantada. Porque el arrebatamiento, hermanos, va a ser en las nubes. Ahí va a haber una especie de juicio, pero no es un juicio para condenar, sino es un juicio para galardonar. ¿Y a quiénes van a galardonar? Pues a aquella, hermano, que se esforzó, aquella que se trabajó, aquella que se esmeró por embellecerse, aquella que se esmeró, hermanos, porque viniera un tratamiento hacia su vida y que empezara ella a enamorarse de su amado aquí en la tierra. Aquí en la tierra es donde la iglesia se tiene que, hermanos, se tiene que manifestar el amor hacia Dios. Entonces, antes de que la novia sea levantada, tiene que ser perfeccionada en sus ojos. Permíteme. Debemos entender que la novia ya está siendo preparada, porque le tengo que decir algo, hermanos. Si hay pueblo novia ya, si hay un pueblo novia ya, y eso lo podemos ver en Ruth la moabita. Usted puede, hermano, no sé si usted ha leído esta historia de la Biblia, pero Ruth era una mujer que ella vivía en Moab. Moab era un pueblo alejado de los pactos de Dios. Sin embargo, ahí en ella se abrió un paréntesis de gracia. En Ruth se abrió un paréntesis de gracia, que esa gracia la alcanzó a ella. Dice la palabra en Ruth que ella dejó padre y dejó madre. No significa que, ¿verdad?, que usted vaya a abandonar a su papá y a su mamá. No. Ella decidió cortar con muchas cosas ancestralmente que venían arrastrando su familia. Y ella llegó a un lugar que se llaman los campos de Booz, que Booz es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que un día Booz llegó y preguntó: ¿y esta quién es? Y los siervos que estaban ahí, que trabajaban en el campo de Booz, que es figura de Cristo, le dieron un reporte de esa mujer y le dijeron: esa es Ruth. Y ella ha estado aquí desde la mañana hasta la tarde. Entonces yo puedo ver ahí a una iglesia, a una mujer que se ha estado trabajando y esforzando, espigando. Espigar es palabra. Entonces, la iglesia, hermanos, la iglesia, el cristiano que anhela no solamente con todo su corazón, sino con todo su ser, un día tener encuentro con el amado del Señor, hermanos, tiene que empezar a trabajar en su vida, espigando, yendo a la palabra, consultando la palabra, enamorándose del amado del Señor. Por eso es tan importante este tipo de siervos en este último tiempo. Siervos que, hermanos, enamoren a la alma de la palabra del Señor. Entonces, debemos entender que la novia ya está siendo preparada, porque ya hay iglesia novia. No como la ley estaba trabajando, sino
que en el proceso de transformación de adentro hacia afuera, que es la bendita operación de la gracia. De tal manera que cuando venga el toque final de la transformación en nuestro cuerpo, será porque venimos siendo transformados. Oiga esto, acuérdense que nosotros somos seres tripartitos. Entonces, de tal manera que cuando venga el toque final de la transformación, porque vendrá, hermanos, y eso lo habla en Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses dice, hermanos, que vendrá un tiempo de una transformación. De tal manera que cuando venga el toque final de la transformación en nuestro cuerpo, será porque venimos siendo transformados en el espíritu, transformados en el alma y transformados en el cuerpo. Tiene que venir una transformación a nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, oye esto, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que venir, miren hermanos, tiene que venir ese encuentro genuino con el Señor, para que todo nuestro ser integral sea preservado, guardado para este final, para la final transformación. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo podríamos lograr nosotros esta transformación, hermanos, si se desconoce mucho? Si se desconoce la palabra, si se desconoce la doctrina, la enseñanza, la sana doctrina. Hermanos, ¿cómo puede venir una restauración en el alma si se desconoce palabra? Si, hermanos, si no le estamos permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra en nuestra vida, ¿cómo podrá venir, hermanos, una transformación en el Espíritu? No en el Espíritu de Dios, sino en el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Hermanos, si hermanos, hay irresponsabilidades, hay alguna irresponsabilidad en nosotros. Hay actitudes, por ejemplo, hay actitudes como que todavía afanado de muchas cosas aquí en la tierra, aquí, pensando, hermanos, que qué voy a hacer. Y no digo que no hay que pensar, pero hay que poner un balance. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que con lo de la pandemia, que el trabajo, que si cierran esto, hermanos, me he encontrado con personas donde están pensando, me quedan 5 años para pensionarme, y si aquí a 5 años la Caja Costarricense del Seguro Social ha quebrado, ¿qué va a pasar conmigo? Hermano, ese tipo de pensamientos, con ese tipo de pensamientos me he estado encontrando, con los ojos y con una mente todavía clavadas en la tierra. Y estoy hablando del pueblo del Señor. Por eso que en 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Cuando dice la Biblia que Rebeca alzó sus ojos, es porque definitivamente sus ojos lo tenían hacia la tierra. Esto debe ser una enseñanza y prototipo para nuestras vidas, de que como novia nuestros ojos deben de estar, oiga esto, experimentando una transformación, y que deberíamos estar viendo tiempos gloriosos de cambio en nuestras vidas, y así ver lo que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Le quiero repetir esto, hermanos, porque es importante. Cuando dice la Biblia que Rebeca alzó sus ojos, es porque en definitiva sus ojos los tenía hacia la tierra. Esto debe ser una enseñanza y un prototipo para nuestras vidas, de que como novia nuestros ojos deben estar experimentando una transformación, y que deberíamos estar viendo tiempos gloriosos
tiempos de cambio en nuestras vidas y así ver lo que el Señor está haciendo en nosotros. Necesitamos una transformación en nuestros ojos. La iglesia necesita, hermanos, que el Espíritu Santo haga una transformación en nosotros y que veamos lo que está sucediendo. Y que veamos lo que está sucediendo. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Pero ¿cómo vamos a ver eso, hermanos? Si nuestra mirada o su mirada todavía está viendo como Rebeca hacia la tierra. Hermanos, llegó el tiempo de decirle al Señor que nos ayude y que dejemos de ver tantas cosas en lo natural y que empecemos a ver lo espiritual y que podamos nosotros experimentar las transformaciones que Dios quiere hacer y que está haciendo. Y que muchas veces, hermanos, por estar ocupados en las cosas materiales, no estamos viendo las cosas espirituales y nos estamos perdiendo de muchas bendiciones. ¿Cómo va a ser que el pueblo de Israel, que quedó como ejemplo para nosotros, dice la palabra del Señor, cómo va a ser, hermanos, que este pueblo haya quedado tendido en el desierto por 40 años, después de ver, hermanos, el mar abrirse? ¿Será que todavía sus pensamientos y lo que estaban viendo estaban tan clavados en la tierra que no pudo ver lo que el Señor hizo? Apartar las aguas para que ellos pasaran en seco, hermanos. Miren, muchas veces el Señor ha hecho grandes cosas en medio de nosotros, pero por tener nuestra vista, nuestra mirada en las cosas terrenales, nos hemos perdido las transformaciones, como se pudo haber perdido Juan, Pedro, la transformación del Señor en el monte. ¿Cuánto le ha gloriado al Señor? Cuando dice la Biblia que Rebeca alzó sus ojos, es porque definitivamente sus ojos los tenía hacia la tierra. Mire, hermanos, para ir terminando por el tiempo, Lucas 13:10 al 13. Mire esto, Lucas 13:10. Lucas capítulo 13, versículo 10 hasta el 13. Jesús estaba enseñando en unas sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Esta enfermedad había provocado en ella, porque dice que estaba encorvada. Usted puede entender entonces que una persona encorvada, su postura, ¿verdad? Su postura es estar así, viendo hacia las cosas de abajo, hacia las cosas de la tierra. Este milagro el Señor lo hizo en una sinagoga, en un templo, hermanos. Por eso es que necesitamos que el Señor haga el milagro, hermanos. Necesitamos que el Señor haga el milagro, hermanos, definitivamente. Y hoy es una mañana o una tarde para que el Señor haga un milagro en su vida, en nuestras vidas, hermanos. Y que si de alguna forma nuestras miradas todavía están viendo hacia abajo, es porque hay algo espiritual que está provocando eso. Vean esto. Lucas 13:11, había allí una mujer que durante 18 años, 18 años, 18 años, había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Esta estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Ella estaba encorvada y de ninguna manera, hermanos, ella se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Mire esto, hermanos. Y que el Señor, hermanos, empiece a trabajar en sus vidas. Lucas 13:13. Y puso la mano sobre ella,
y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Amado, amado que me está escuchando, aquí hay algo que está, hermanos, se está repitiendo se está repitiendo muchas veces. Y definitivamente, hermanos, se manifiesta espiritualmente en muchas personas. Y, hermanos, necesitamos decirle al Señor que haga un milagro. Porque esto es una mujer. Le hablé de Rebeca como mujer. Y como mujer, hermanos, que aceptó casarse con el amado. Y cuando iba al encuentro y vio al amado, dice que ella tuvo que alzar sus ojos, porque todavía, hermanos, habían cosas hacia la tierra que todavía le llamaban la atención. Pero aquí vemos otra mujer que estaba en una sinagoga. El Señor está, hermanos, el Señor está ahí en esa sinagoga, está en ese templo. Y ahí está esa mujer en esta condición. ¿Cuál era su condición? En ella había una enfermedad que por 18 años la tenía. Era, hermanos, como un sello. Digámosle que un sello en el alma, que un sello en el espíritu y un sello en el cuerpo, que no le permitía a ella poder enderezarse. Hoy puede haber mucha iglesia en esa condición, puede haber mucho cristiano en esta condición, hermano, que todavía, hermanos, no puede enderezarse, no puede volver su mirada hacia el Señor. Pero hermanos, lo lindo es que el Señor puso sus manos sobre ella y al instante ella se enderezó y empezó a glorificar a Dios. Si tú no estás glorificando a Dios en este tiempo, necesitas levantar tus manos ahí donde esté y decirle: Señor, necesito que tú me toques, papito lindo, necesito que tú me sanes esta tarde, esta mañana, para empezar a glorificarte, para empezar a darte gracias por lo que tú estás haciendo conmigo y por lo que tú estás haciendo en mi familia y en mi casa. No sé, hermanos, si habrás estado expuesto a otro tipo de enseñanzas, pero hoy el Señor te quiere decir: esto es lo que quiero hacer contigo. Para que me glorifiques, necesito sanarte. Necesito poner mis manos sobre ti, para que tu mirada, para que dejes de estar encorvada, para que dejes de estar viendo, hermanos, el caminar de los demás, porque ella estaba así viendo hacia abajo y probablemente estaba viéndole los pies a los hermanos, los pies al vecino, los pies, hermanos, a los siervos. Estaba viendo el Señor, estaba viendo el caminar de los hermanos ahí, tal vez criticando, señalando. Pero en el momento que el Señor la tocó y hizo el milagro en ella pudo enderezarse y empezar a glorificar al Señor. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita la iglesia en este tiempo, empezar a glorificar a Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Con esto termino. Dios lo que estaba diciendo en este tiempo, Dios lo que está diciendo en este tiempo es que apartemos nuestros ojos de las cosas terrenales y levantemos nuestra mirada hacia las cosas celestiales, porque es ahí donde nosotros vamos, porque es ahí donde nosotros nos vamos a dirigir. Es necesario que Dios haga un milagro en muchos creyentes que están súper, hiper enamorados de lo terrenal. Le vuelvo a repetir: es necesario que Dios haga un milagro en muchos creyentes que están súper, hiper enamorados de lo terrenal, y que así como esta mujer haya en sus vidas un milagro para que se puedan enderezar y comiencen a alzar sus ojos y puedan primeramente buscar el reino de Dios y justicia, para que las demás cosas
vengan por añadidura. ¿Cuánto le da gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermanos? Hermanos, necesitamos decirle al Señor esta tarde, esta mañana, que haga, que ese milagro que hizo con esta mujer, porque esta mujer, hermanos, esta mujer que está en el templo, hermanos, también representa a una iglesia. También representa, hermanos, a una iglesia. Y con el respeto y con el perdón suyo, hermanos, pero así hay muchas iglesias que están enamoradas de lo terrenal, que están enamoradas de lo material, hermanos, y por eso es que no pueden glorificar al Señor. Permíteme hacer una oración para que el Señor, hermanos, nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra a ti, papito lindo. Padre, venimos orando, Señor, y venimos presentándonos delante de ti, en el nombre de Cristo, Señor, y pidiéndote, papá, que tú nos ayudes, Señor, que tú ayudes, Señor, a los ministros, a que sean buenos ministros, a que puedan cargar sobre sus hombros a la Rebeca, aquella iglesia que se dejó embellecer por el Espíritu Santo, aquella iglesia que dijo: sí, yo me quiero ir, aquella iglesia que quiere y que está ilusionada y que quiere casarse con el amado, aquella iglesia, hermanos, que ha aceptado el dejar su casa, dejar padres, dejar madre. Me refiero a ancestros, para tener un encuentro con su amado. Te pido por esos ministros, Señor, para que entiendan que hay una gran responsabilidad sobre sus lomos, y es de llevar a la Rebeca al encuentro, junto con, por supuesto que junto con al siervo, junto con el Espíritu Santo. Pero también te pido, Señor, por aquella otra iglesia, como esta mujer que estaba en un templo, y que ahí estaba el Señor estaba enseñando en el templo, y esta mujer estaba ahí, pero estaba encorvada. Por 18 años estuvo encorvada hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor la tocó, y al instante dice que ella se enderezó y pudo dar gloria a Dios. Padre, si así hay pueblos, si así hay iglesias, Señor, en este tiempo que todavía está, Señor, encorvada y viendo solo lo terrenal, que hoy pueda presentarse, Señor, delante de ti, Señor, y que anhele ese toque santo, para que pueda ser libre de aquella enfermedad, de aquel espíritu que la está atormentando, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que anhele ser libre, de pactos, que anhele ser libre de palabras de maldición que pudieron haberle lanzado un padre, una madre, un esposo, una esposa, incluso un ministro. Que anhele hoy ser libre de toda enfermedad, de todo espíritu de enfermedad, para que pueda enderezarse y ver sus ojos y darle gloria a Dios esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, yo
Señor, bendigo a tu iglesia, papito lindo. Bendigo esta congregación. Y bendigo, Señor, esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, por favor, papito lindo. Que venga el soplo apacible de tu espíritu, Señor. A estas familias, Señor, de este lugar. A mi casa, a mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor. Mis padres, Señor. En el nombre de Jesús. Sea el tiempo de la preparación de la novia. Que sea el tiempo, Señor, que la iglesia que anhele casarse se deje preparar y se deje embellecer. En el nombre de Jesús. Amado Señor, les bendigo. Damos gloria al Señor por su palabra. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su bendita palabra. Los bendecimos desde casa de Dios, puertas del cielo. Le damos gracias al Señor por su favor, por su misericordia en nuestras vidas. Muy pronto, primeramente Dios, y si el Señor no ha venido, porque hermanos, el Señor viene, le quiero decir, y que el Señor está muy pronto, Él viene, hermanos, Él viene. Pero que si el Señor se tardara un poquito, muy pronto nos estaremos reuniendo nuevamente acá. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones. Amén, amén y amén.